Fabián Roca, con el tema Espíritu contra Espíritu. Advertencia: lo que escucharás a continuación no es recomendable para menores de 18 años. Lo que te pedimos que sea de total discreción. Este contenido no es actuado. Se hizo con el consentimiento de la persona que escucharas y cuenta con lenguaje inapropiado para algunos espectadores. Espero que sea de total agrado. El tema de la espiritualidad es un tema que ha causado muchas controversias y conflictos dentro de lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos y fuera de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en una sociedad que el día de hoy pues no se puede imaginar todo lo que puede influir en la recuperación de un adicto, lo que es la espiritualidad. Es el tema de hoy que vamos a tocar en este programa de adicción, en este podcast, el cual es parte de lo que es la recuperación. Desde el principio llegamos a un programa, a un grupo donde nos mencionan que nuestra enfermedad es física, mental y espiritual. Y es por ello que el día de hoy vamos a tocar este tema de la espiritualidad, pero basándonos en algo que viene publicado en la literatura de Alcohólicos Anónimos. De hecho, tengo una revista que tiene muchos años de haber sido fundada dentro de Alcohólicos Anónimos. Esta revista que pues ha sido de mayor importancia, que ha dado mucho a lo que es Alcohólicos Anónimos, porque es parte de lo que de la promoción para que los alcohólicos o los adictos pues puedan conocer más de lo que es la historia, conocer más de las experiencias de miles de alcohólicos, adictos que han cruzado por este umbral, el cual pues da esperanzas y acumula la recuperación de muchos adictos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es espíritus contra espíritu. Un tema, vuelvo a mencionar, que causa mucha controversia incluso dentro de los mismos adictos. Ese tema que es parte de una carta en el cual Carl Jung escribió a Bill W. en 1961. Y este tema que viene precisamente en este compendio de plenitud, este compendio que es el volumen 1 de plenitud, en donde pueden encontrar lo que pues trae una serie de temas muy importantes para poder conocer, para poder pues aprender, y también para poder identificar nuestra enfermedad como algo que es hasta cierto punto enigmático, es hasta cierto punto misterioso, el cómo ha sido importante, punto fundamental para la transformación de un adicto. Más allá de lo que es la aceptación, porque la aceptación pues es el primer paso, más allá de eso es la transformación que se vive dentro de lo que es el programa, dentro de lo que es la práctica de los 12 pasos, y que tampoco es algo mágico, ¿no? Tampoco es algo que nosotros podamos vivir, que no todos hemos tenido esa conversión
dentro de lo que es la práctica del programa de Alcohólicos Anónimos, no todos hemos tenido tan pronto esa conversión. Hay quienes la han tenido, pues quizás en sus primeros días, en sus primeros meses o semanas, y quizás hay quien ha tardado años en poder llegar a vivir esta conversión, que precisamente se da a través del toque espiritual, a través de poder sentir, de poder tener una percepción de algo que puede cruzar esa línea que quizás muchas veces los adictos pueden poner entre una persona y otra persona. A los principios de Alcohólicos Anónimos, pues precisamente hubo varias experiencias que están plasmadas en el libro azul, en el cual muchos alcohólicos participaron de sus vivencias, y a través de poderlas plasmar en ese libro, y habla de algunas experiencias en donde alcohólicos que estaban desahuciados por la medicina, inclusive por la misma religión, pues pudieron recuperarse, pudieron vivir esta transformación, esta conversión, pudieron tener este cambio de juicios y actitudes, ¿verdad? Que el programa, el primer paso, nos sugiere, ¿verdad? Que podemos adoptar, pero que con la práctica del programa poco a poco se va manifestando esta parte espiritual, y que va realizando eso que pues la misma familia no pudieron hacer, cambiar al adicto. Hoy vamos a hablar de este tema para poder compaginar con las personas que van a ver este programa, y podamos principalmente llegar a esas mentes que muchas veces pues no creen, o su fe no es tan fuerte como para llegar a creer que puede haber algo que te pueda transformar. Hoy pues le doy la bienvenida a mi compañero Marco, que está aquí con nosotros, acompañándonos en estas grabaciones, en estos programas, porque quién más que los mismos adictos, ¿no?, que pueden dar testimonio de estas transformaciones, más que físicas, mentales, ¿no?, y después espirituales, porque cambiar un punto de vista por otro punto de vista, pues sucede en la mente del alcohólico, en la mente del drogadicto, poder tener un punto de vista hoy diferente al punto de vista de antes, con el cual llegamos a Alcohólicos Anónimos, o a una agrupación que trabaja con los 12 pasos, y cómo llegamos, ¿no? Con qué mentalidad, con qué juicios llegamos, y cómo poco a poco a ir viendo cómo las personas se van convirtiendo. Uno también va observando eso y llama la atención para que podamos estar pues dándonos cuenta de que realmente pues es algo espiritual que se vive inclusive desde la misma sala, ¿no?, de psicoterapia. Te damos la bienvenida, Marco, para que Gracias, padrino. te presentes, hables un poquito de cómo ves este asunto de la espiritualidad. Buenas noches, padrino. Primero que nada, buenas noches a todos los que nos ven, días, tardes. Un placer estar aquí nuevamente, hablando ahora el tema espíritu contra espíritu. En lo personal, yo no entendía, padrino, que el programa verdaderamente 100% espiritual. Parte de la literatura ahorita está reflexionando y dice que no se derrote así, su sobriedad, si es que la logra, será precaria.
Entonces, entender y comprender que el programa es 100% espiritual, pues sí, la verdad es que no está fácil, no es nada fácil para mí. Hasta la fecha lo puedo aceptar que no estoy 100% convencido, porque pues no lo sé, la verdad es que no, ni siquiera sé por qué, pero sí entiendo esa parte de que no hay otra explicación, verdaderamente no hay otra explicación en mi caso personal, en la recuperación que he tenido, en esa abstinencia, en ese, como, pues a final de cuentas que se me ha quitado la obsesión. Está padre, ¿no? Y comprender que así como hay un bien, también hay un mal, y pues a final de cuentas darle paso a lo bueno, darle paso a lo bueno para pues dejar de hacer cosas malas, dejar de buscar esas satisfacciones en lo mundano. Estaba ahorita viendo estaba viendo un video donde comentan que el programa de AA tiene a final de cuentas sus bases espirituales en la religión, y a veces en AA tocar religión es un poco de tabú también para los compañeros, y pues hay personas que tienen diferentes creencias y hay personas que de repente también creen en lo malo, y pues explicarles y convencerlos de que el programa es 100% espiritual, pues para mí ahí está lo complicado, padrino. Sí, efectivamente la incredulidad. De por sí hay diversos puntos de vista y diversas críticas en donde pues hay gente que no cree lo que es en Alcohólicos Anónimos por la cuestión de las recaídas. Hay gente que mucho menos cree que a través de una junta, a través de una reunión, pues se manifieste el poder superior, y este tipo de pensamientos pues son los que pues entran en conflicto, ¿no? con lo que es Alcohólicos Anónimos. La incredulidad dentro de Alcohólicos Anónimos a veces es muy fuerte, porque no nada más estamos luchando con la mente del adicto, sino también estamos luchando con la mente del familiar del adicto, que es algo que la gente no puede alcanzar a ver, este tipo de espiritualidad dentro de los grupos, y mucho menos, ¿no? Cuando la terapia que a veces se escucha o es terapia pues liberadora, ¿verdad? Hacer una catarsis arriba de una tribuna, expresar tu sentir, tu verdadero pensar, sin apariencias, sin máscaras, simplemente lo que realmente está en tu mente, pues a veces asusta, ¿no? Incluso a la misma gente, y eso hace que haga, pues que entre en una controversia, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que puedan estar reunidos este tipo de personas? ¿Cómo es posible que a través de lo que expresan y lo que se escucha puedan ellos decir que se están recuperando? Esto es algo que se escucha a menudo, y que precisamente vuelvo a repetir. ¿Cómo es posible que alguien que está hablando, inclusive está pues ahora sí que expresándose de una manera grosera, usando palabras altisonantes, pueda hablar también de Dios, ¿no? También puede hablar no lo quería mencionar la palabra Dios, precisamente porque pues a veces hay gente que piensa que el hablar de Dios es hablar de una religión en especial, pero realmente hablar de Dios es hablar de un todo, y hay gente que no lo cree de esa manera, y bueno, pues es respetable, ¿no? No estamos aquí para entrar en controversias con nadie, ni estamos aquí para educar a alguien sobre religión, o mucho menos sobre espiritualidad, porque la espiritualidad es una
una situación, ¿verdad?, muy personal de cada quien, y no estamos aquí para tratar de reeducar o educar a la gente que nos ve o que nos escucha, y nuestra única intención es tratar de dar un punto de vista referente a lo que es la espiritualidad. Yo creo, padrino, que ese es un tema ya como muy avanzado para las personas que están dentro de AA, ¿no? Para una persona que está fuera de AA o para una persona recién llegada se me hace un tema a lo mejor como si alguien fuera a lo mejor entrando al jardín de niños y quisiéramos enseñarle algo de la universidad. Siento como que se podría a lo mejor compararlo de esa manera, porque aún así personas que llevan tiempo de AA se pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué sigo recayendo? ¿Por qué no he podido dejar de beber? ¿Por qué sigo teniendo esa obsesión, no? A final de cuentas, creo yo que mientras no entren a esa parte espiritual del programa, que no empiecen a tomar el programa más bien de esa manera, que es como en realidad funciona el programa, porque es la única manera en la que el programa funciona, aceptando que es 100% espiritual. Sí, efectivamente es un tema avanzado, sí, porque inclusive en la misma literatura de Alcohólicos Anónimos, la literatura aprobada, pues habla de esta experiencia espiritual, pero la habla ya en el lenguaje del corazón, que es un libro que es una recopilación de varios libros, folletos de Alcohólicos Anónimos, y que al nuevo, cuando llega, lo primero que se le debe de sugerir es el libro azul, y posteriormente los 12 pasos, ¿no? Para el libro azul, para encontrar su identidad como alcohólico, para poder tener ese puente de comprensión o puente de identificación a través de las historias, pero el libro de los 12 pasos es para ejercer o llevar a cabo lo que es la recuperación. Y efectivamente ese tema de espiritualidad al principio, pues si de por sí hay gente que tiene tiempo y que todavía es en este tema, ¿verdad?, su punto de vista no es tan amplio, no hay una comprensión muy amplia de esto, pues ahora imagínate las personas que tienen muy poco dentro de una agrupación, pues es difícil, ¿no? Es por eso que decía al principio, comencé con esa parte de que es la espiritualidad causa al principio controversias, causa confusión, Padrino, bueno, fíjese que en el libro de Pláticas con Dios, me parece que es el 3, ahí habla de esa parte, ¿no? De que al final de cuentas aceptar a Dios, porque tenemos que ser abiertos en este tema el día de hoy. El aceptar a Dios es aceptar todo, como dice usted ahorita, ¿no? Que Dios está en todas partes, en el sol, en el aire, en los árboles, y habla de una dualidad del bien y el mal, o sea, se puede decir a lo mejor también como el yin y el yang, y que el ser humano es dual, así como hay bueno, también hay malo, ¿no? Hablaba de que si tú comes, o sea, al final de cuentas hay un proceso dentro de tu cuerpo y eso sale de tu cuerpo, ¿no? O sea, todo tiene una dualidad, al final de cuentas, si existe lo malo, también existe lo bueno, si existe lo bueno, también existe lo malo. Claro que sí, ese es algo que es algo lógico, que todos nacimos para algún día pues irnos, ¿no?, de esta vida a través de la muerte. Tiene que haber un principio y un fin. Y bueno, esta parte quiero empezar comentando qué es a qué se refiere esta parte de espíritu contra espíritu, ¿no? Porque primero, para poder abarcar el tema, debemos de saber de qué vamos a hablar en este aspecto, ¿no? Espíritu, el diccionario y también la parte de la palabra, la Biblia, nos lo refiere como alcohol, ¿sí? Quiere decir que la palabra alcohol significa espíritu, ¿sí?, o también devorador del espíritu, ¿sí? Esto como ahorita estábamos comentando, pues tiene algo opuesto, ¿verdad? Algo
algo que debe de llevarnos a la recuperación del alcoholismo, de la drogadicción. Y por eso es la palabra espíritu contra espíritu, que es la parte de el desplazamiento, la parte de una entidad poderosa, un Dios omnipotente, un Dios creador, que es el que hace que pueda, al entrar en la persona, en su ser, pues desplaza a lo que es, en este caso, a este devorador de espíritu, a este alcohol, ¿sí? A este alcohol que se manifiesta a través de una posesión, y la posesión se va a manifestar en la obsesión. Es un tema, vuelvo a repetir, que es muy avanzado, pero también hay mucha gente que conoce de este tema. También hay mucha gente que no tiene el temor alguno de poder mencionar las cosas como son y llamarlas por su nombre. Ahorita decía, ¿no? Al final de cuentas, mencionar la palabra Dios, que hablar de Dios para mí es algo muy, muy difícil, porque a Dios no se le debe de comprender ni entender, es la creencia que yo tengo, simplemente sentir. Entonces, hablar de este tema, espíritu, el alcohol, el devorador, contra espíritu, que es la parte de, pues, de esta entidad, de este ser creador poderoso, pues estamos hablando de que es un enfrentamiento, ¿no? Es una cosa contra otra, y que vamos a hablar de cómo se manifiesta tanto uno, que cómo se manifiesta tanto el otro, para que nos demos cuenta que a veces nosotros los alcohólicos no somos quien vamos a salvar, nosotros no somos quien vamos a transformar, nosotros no somos quien vamos a cambiar al alcohólico, al drogadicto. Nosotros simplemente somos alguien que compartimos la historia para poder ayudar a que el adicto que acude a un grupo pueda identificarse y pueda decir: yo también tengo ese problema. Entonces, este es el tema, ¿verdad?, en el cual, pues, hablamos de espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad podemos explicarla de una manera sencilla. En el programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos nos llevan a vivir esa espiritualidad. En este caso, la percepción, iniciando lo que me comentaba hace rato, adoptar juicios, pensamientos, actitudes, acciones diferentes a las que estábamos llevando a cabo en la actividad, y no nada más hay que aclarar, no nada más en la parte cuando está el consumo, cuando está la intoxicación, cuando estás drogado o alcoholizado, sino también una vez dejando de eso, porque también hay que mencionar que después de que uno deja de consumir y está evitando el consumo, pues se presenta algo, ¿no? Que esto, por el doctor Elizondo, también fue publicado como un folleto de la borrachera seca. Los 12 síntomas de la borrachera seca, que es la parte neurótica, la personalidad neurótica de un adicto, y que gran parte de esta transformación también se lleva a cabo a través de estos síntomas, de estas actitudes, de estos defectos de carácter, como se les menciona. También viene una transformación, y de esto vamos a estar hablando. ¿Cómo es que se manifiesta, ¿no? Tenemos en la vida de Bill W., en el libro azul, en la historia de Bill, pues habla de
esta experiencia espiritual donde Bill W. A través de ese tercer internamiento o cuarto internamiento estuvo en un hospital en donde fue atendido y que ahí vivió este desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento en donde fue liberado, en donde fue expulsado a este mal llamado alcoholismo, en donde fue a través de ¿qué? A través de la presencia de una entidad tan poderosa, la cual puede desplazar a otra entidad que quizás no es tan, yo la considero no es igual de poderosa. Entonces, en la misma medicina, la misma psiquiatría, la misma religión, pues se derrota ante este tipo de alcohólicos, como lo era Bill W., un alcohólico obsesivo, trastornado, un alcohólico que a través del consumo vivía una transformación. Hay que mencionar que en el libro azul habla para que nos podamos asemejar a esta parte de una historieta, una novela, ¿verdad? Que es la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta transformación del hombre cuando se transforma en un monstruo. Esta transformación de un ser tímido, cobarde, avergonzado, y que una vez consumiendo la sustancia, vive una transformación de mente, de cuerpo, de espíritu, y en el cual pues sale esta persona demente, este psicópata, y empieza a hacer barbaridades, inclusive matar, violar. ¿Cómo vive este doctor, verdad? ¿Cómo nos lo narra en esta novela? ¿Cómo vive esta transformación? Y precisamente, ¿qué es lo que pasa con un adicto? Pues es la misma situación. El tener el tener contacto con la sustancia a través de ingerirla, el cuerpo empieza a tener una reacción, empieza a vivir una transformación, la mente empieza a transformarse a través de percibir, porque también hay que hablar de los 5 sentidos, empiezan a transformarse, empiezan a percibir las cosas de una manera distinta, la mente empieza a tener pensamientos, ¿verdad? Que en donde empiezan a salir, y por lo tanto en la parte del espíritu también empieza a transformarse, en donde pues se vive la presencia del mal, y esta parte es la que empieza a ocasionar daños pues a las demás personas que están a su alrededor. Este tipo de transformación que se vive, ¿verdad? Y que vivimos, y yo en lo personal viví también a través del consumo, es la que empieza a dañar a los demás, y que lo que ocasiona y detona, ¿sí?, lo que es una muerte espiritual, ¿sí? Porque una persona que consume alcohol, que consume sustancias, cuando nosotros hablamos de vida, tenemos que hablar de salud, porque una persona que quiere vivir por mucho tiempo tiene que cuidar su salud. Cuando nosotros no cuidamos nuestra salud, quiere decir que estamos buscando la muerte. Entonces, una persona que en un momento tiene un cambio de pensar, un cambio de pensamiento, en ese momento de querer morir, de querer acabar con todo lo que tiene a su lado, esta persona simplemente tiene una muerte espiritual, tiene la ausencia de un Dios,
Lo que nosotros llamamos como muerte espiritual es la ausencia. Nosotros lo que llamamos como vacío espiritual es la ausencia de Dios en la vida, en el alma, en el ser. Entonces, esta transformación que se vive, pues tiene que haber algo más fuerte, ¿no? Y que la familia busca a través del psicólogo como una primera instancia, médicamente, en la parte del psiquiatra, inclusive a través de mandas, a través de visitas al sacerdote, al padre, al clérigo, al cura, no sé cómo se le denomine, para poder buscar la ayuda humana o la ayuda espiritual de Dios, y que muchas veces esta parte no funciona, ¿no? No funciona, y esta es la parte en donde las familiares también empiezan a perder esa fe. Aquí dice, padrino, fíjese, estoy leyendo esta parte y dice de dónde viene esa palabra, ¿no? De espíritu contra espíritu. Dice, en latín, spiritus significa de igual manera alcohol o espíritu. Jung explicó que muchas personas buscan en el alcohol una conexión espiritual mal dirigida, el anhelo profundo de sentido, de trascendencia, de Dios. Se expresa a veces trágicamente a través de la bebida. Por eso, dijo Jung, el verdadero antídoto no era la represión ni la voluntad, sino otro tipo de espíritu, el espíritu de lo alto. Esta parte que comentas es algo con lo que, bueno, nos adelantamos un poco en esta parte, ¿verdad? De precisamente el vacío, de precisamente la ausencia de Dios en el ser humano, y precisamente esta transformación. ¿Por qué aparte de tener una obsesión, una compulsión, un trastorno obsesivo compulsivo, por qué nos aferramos a este tipo de sustancias? ¿Por qué nos aferramos a este tipo de sentires? Sabemos que el alcohol cambia la percepción, cambia la manera de pensar. Pasas de ser una persona tímida a una persona con valor, ¿sí? Pasas de ser una persona muda, callada, a una persona, a una hablantina, a una persona que habla y ya no lo puedes parar. Dejas de huir y empiezas a enfrentar. Esta es la transformación. ¿Por qué el adicto sigue buscando este tipo de transformación, vivir este tipo de transformación? Precisamente para poder vivir esto que ahorita mencionabas. Nos vamos a adelantar un poco, ¿verdad? Esta parte que mencionabas, que es la felicidad, que es la felicidad de ser quien quiere ser, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de encadenamiento, ¿sí? Que muchas veces este tipo de características que tienen este tipo de alcohólicos, ¿verdad? Ser huidizos, ser temerosos, ser mudos, personas que no tienen el valor hacia enfrentar las situaciones que se les presentan en la vida, y que han encontrado a través del alcohol y de las drogas precisamente el poder vivirlo, el poder vivir esta transformación a través del consumo, y empezar a vivir esta emoción de felicidad, y poder ser quien quiere ser, salir de esa oscuridad, poder vivir la luz y poder ser quien quieren ser, poder hablar de lo que quieren hablar, de lo que por mucho tiempo han callado, poder hacer cosas que muchas veces han callado por lo mismo de que tienen miedo a mostrarse tal y como son, y que el alcohol rompe con esas cadenas. La droga también lo hace, y esto hace que se pueda vivir la parte de la felicidad, y ahora encontrarla a través de un proceso de recuperación, que son los 12 pasos, es lo que
que el alcohólico, el adicto, le cuesta trabajo poderlo encontrar. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la misma manera de buscar la felicidad, sino va a ser otra diferente. Ese es lo que muchas veces los mismos adictos no encuentran y se alejan de un grupo, dejan de practicar, porque hay esa parte de impaciencia, esa parte de intolerancia, y no encuentran estas mismas vivencias, no encuentran estas mismas reacciones emocionales, y por lo tanto se tornan aburridos, no le encuentran el justo a esto, no le encuentran qué es lo que me puede dar un programa. Lo único que ven es a un grupo de alcohólicos aburridos, tediosos, hablar siempre de lo mismo, hablar de la experiencia, nada más del pasado, y a hoy que estamos tratando con adictos jóvenes que están llegando a los grupos, de todo tipo de grupos y todo tipo de grupos de ayuda mutua, estamos viendo que se les torna muy aburrido, ¿verdad? Este tipo de grupos, de compartimientos. Mucho menos ayuda eso, mucho menos está ayudando eso para que precisamente pueda el programa de Alcohólicos Anónimos recuperar a un adicto. A veces nosotros pensamos que nosotros estamos buscando la recuperación a través de la práctica, cuando el programa nos atrapa, cuando el programa nos mete en y nos llama la atención y ya no podemos irnos de Alcohólicos Anónimos, quiere decir que el programa está haciendo efecto en nuestras vidas. Pero este es el problema que muchas veces llegamos a encontrar. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder eso? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en esto? Y es que sí está bien complicado, padrino, doblegar el orgullo de la persona para que entre un poco de humildad a final de cuentas, y lo que se habla en tribuna no es nada más que la verdad, son verdades a final de cuentas de nuestra vida, y a veces para el recién llegado tocar esos temas pues es complicado, ¿no? No es tan fácil que se abra a compartir sus experiencias, y por eso creo yo que es un poco complicada que una persona le atraiga de entrada un programa, ¿no? Tiene que haber una derrota, tiene que haber una pérdida en su persona a final de cuentas para sí o sí quedarse. Y esta parte que efectivamente el alcohólico o el adicto por sí solo no lo va a poder lograr. Por eso es importante mencionar cuál es la función de este Dios omnipotente, Salvador, que está dentro de Alcohólicos Anónimos, que los alcohólicos concebimos como un Dios de confianza, un Dios rescatador, un Dios salvador, un Dios que puede hacer lo que nosotros no hemos podido hacer. Sí. Y bien, entonces hablar de esta parte de la espiritualidad es hablar básicamente de una conversión espiritual. Spiritum contra Spiritum es el tema de hoy, y hablar precisamente de esto es algo que se va... También hay que hacer mención, ¿no? Hay un libro de William James, en el cual habla de variedad de experiencias religiosas, y ahí podemos encontrar el porqué de un desplazamiento espiritual, de una liberación, de una expulsión. Ahí en este libro podemos encontrar variedad precisamente de experiencias, personas, hombres y mujeres que vivieron este tipo de conversiones, en el cual pues fueron conversiones o transformaciones que fueron impactantes, en el cual se les menciona como súbitas, y que son de un momento a otro, en el cual un individuo puede cambiar su juicio y por supuesto sus acciones. Pero también ahí nos menciona que hay experiencias
espirituales que van a ser graduales, ¿sí? El programa de Alcohólicos Anónimos en uno de sus axiomas nos habla que es que poco a poco se va lejos, y precisamente ahí nos está haciendo esta mención que no va a ser quizás tan fácil o tan rápido como a veces lo esperamos. Muchos de nosotros pasa el tiempo y seguimos teniendo los mismos pensamientos, seguimos teniendo las mismas obsesiones, seguimos teniendo estos mismos deseos, y dentro de un grupo pues llega la parte en donde pensamos que no funciona este programa, pero nos dice que tenemos que tener paciencia, que los tiempos de Dios son perfectos, que nada llega ni antes ni después, que todo va a llegar en el momento preciso cuando Él lo decida, que solamente tenemos que estar dispuestos a esperar que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nosotros. Entonces, esta parte es la transformación, que muchos de nosotros sentados en una silla, sentados en un apadrinamiento, en una misma experiencia de cuarto y quinto paso, que es donde se llevan más a cabo este tipo de experiencias espirituales, es donde estamos ahí esperando que la voluntad de Dios obre en nosotros. O sea, ahorita que menciona esas experiencias de cuarto y quinto paso, justamente las cosas que llegan a pasar en ese tipo de eventos, de experiencias, la verdad me han dejado con la boca abierta. Esas sensaciones, esa parte de practicar verdaderamente la espiritualidad, de sentirme parte de... Sí, pues esa sensación en el cuerpo, a final de cuentas, de tener ese contacto con Dios, si se le puede llamar así, a lo mejor merecedor de ese contacto, son unas cosas en lo personal maravillosas que de verdad que me han cambiado la vida. Sí, y créeme que yo también en su momento quedé sorprendido cómo cómo las manifestaciones, ¿no? Cómo las manifestaciones espirituales, no voy a hablar de religiosas porque vuelvo a repetir, la religión es una y la espiritualidad es otra, y yo lo podría comparar, ¿no? Como la religión es la parte de aprender, la parte de llevar a cabo algo, algún tipo se me fue la palabra ahorita, ritual, respetar ciertas reglas, ciertas cosas que están ahí escritas. Yo digo honestamente, no me considero una persona de religión, yo me considero una persona creyente, pero sin embargo sé que la religión es una enseñanza en la cual pues Cristo Jesús vino a este mundo, ¿no? a impartir, y la espiritualidad es algo más allá, es algo en el cual cómo estás llevando tu vida, qué tipo de relación tienes contigo y con tu prójimo, ¿no? Qué tipo de sentimientos te mueven, ¿sí? Qué tipo de pensamientos te llegan y por lo tanto las acciones que llevas en tu vida. Para mí esa es la espiritualidad, es la relación contigo, con Dios, con el hombre. Cada quien tiene su punto de vista, pero dentro de Alcohólicos Anónimos nos lo enseñan desde el principio. Todo tiene una razón de ser, el por qué existe cada cosa dentro de una sala de un grupo de Alcohólicos Anónimos tiene un porqué. Y nosotros los que hemos caminado sobre esto, ¿verdad? Sobre este camino de los 12 pasos, pues hemos ido hemos ido experimentando este tipo de transformación, de pasar de un estado emocional a otro estado emocional, de pasar de un sentimiento a otro sentimiento, de pasar de un pensamiento a otro pensamiento y por lo tanto de una acción a otra acción. Hacer lo contrario a lo que veníamos haciendo, pensar lo contrario a como veníamos pensando, sentir
lo contrario a como veníamos sintiendo. Esta es la parte de una experiencia que se va viviendo gradualmente, que se va viviendo cuando nos dicen poco a poco se va lejos. Este tipo de experiencia de transformación, la mayoría de los alcohólicos que llegamos a un grupo de Alcohólicos Anónimos la vamos viviendo y no nos damos cuenta que Dios sí está obrando. Cuando tú sales de una junta con una conciencia, con una reflexión, con un punto de vista diferente a como llegaste, no te das cuenta que en ese momento tu pensar, tu sentir se está transformando, está viendo algo dentro de ti que está cambiando y que quizás no es lo que muchos llegamos a Alcohólicos Anónimos a pensar que es recuperar, por ejemplo, la mujer, el trabajo, la familia. No, eso no es la parte de la conversión, eso no es lo que es. Muchas veces nosotros malinterpretamos como esta parte de recuperación espiritual. Es el hecho de poder llegar y darnos cuenta que salimos al término de una junta con un pensamiento diferente. Y es que todo eso que menciona Padrino son a final de cuentas placeres del ego, ¿no? Son placeres mundanos que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Entonces sí, confundir esa parte de recuperar posiblemente cosas materiales o personas, pues se aleja verdaderamente de lo que es la espiritualidad. Esa espiritualidad es ese rayito de luz que en tu día a día no haces ese cambio de conciencia, es algo inexplicable verdaderamente, porque a veces tienes tu punto de vista tan arraigado que estás tanto en tu ceguera personal, en tu engaño, que no te das cuenta de lo que es el mundo verdaderamente, de cómo puedes llevar una vida a final de cuentas maravillosa, una vida feliz. Y eso es esa es la espiritualidad verdadera, la cual se genera en la junta, ¿no? Que tú al salir tienes ese cambio de conciencia que por a final de cuentas obra de Dios es que se da. Así es. Estas reuniones tienen un fin en común, que es mantenernos sobrios, sin consumo, pero también tienen otro fin, que es llegar a vivir esa unidad entre los alcohólicos, y el otro fin pues es el poder ayudarnos los unos a nosotros a través de un servicio. Conjuntamente estas tres cosas nos ayudan a vivir esta espiritualidad. Hay que ser muy, muy claros, como ahorita lo comentaban, no es porque muchas veces no puede ocurrir esta transformación cuando estamos sentados en una silla, porque estamos esperanzados a que va a regresar la mujer, a que va a regresar la economía que teníamos antes, a que va a regresar la familia que perdió la confianza en nosotros. Y mientras este tipo de pensamientos nos tienen ausentes en una junta, Dios no va a obrar, porque Dios va a obrar a través de la experiencia de otro alcohólico, para que podamos identificarnos, para que podamos comparar este fondo de dolor y saber que no somos los únicos que hemos vivido este sufrimiento, este tormento del alcoholismo, de la drogadicción, y este tormento del abandono ni del rechazo. Simplemente eso a veces nos tiene ausentes de la junta. Estamos ahí en la junta, pero no estamos en la junta, nuestra mente está en otro lado, por eso no puede obrar Dios. ¿Qué nos saca de eso? Ahorita hablabas tú de este tipo de ego, ¿verdad? Que tan egoísta, que piensa que solamente uno es el que está sufriendo cuando está sentado ahí. Definitivamente no, Padre. Al final de cuentas, el ser humano es imperfecto y dentro de esa imperfección cometemos errores o pasan cosas que al final de cuentas, pues, son piedras de tropiezo para nosotros mismos al final de cuentas. Y el enfocarme a mí en lo personal, en ser cada día una mejor persona, y lo digo así, no ser perfecto, porque la perfección no existe, simplemente ser cada día mejor. La lucha es contra mí mismo, ser una persona diferente a la que era el día de ayer, y eso pues no tiene precio, porque cada día hay un crecimiento personal. Se nota cuando una persona está así, porque no andas a lo mejor
histérico, no andas enojado, tu reacción ante las circunstancias son diferentes, y entender que el cambio tiene que estar en ti y no en los demás es lo que al día de hoy me ha llevado poco a poco más avanzado dentro de esta parte de la espiritualidad. El egocentrismo es una parte fundamental para que no entre la espiritualidad, porque el egocentrismo es centrarte en ti mismo. El egocentrismo es pensar que solamente tú sufres, y este tipo de pensamientos son obstáculos para que no entre ese tipo de espiritualidad en nuestra mente, en nuestro ser. Estamos tan egocéntricos, tan concentrados en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, y no nos damos cuenta que el no tener una mente abierta, como es el tercer paso, no abrirle la puerta a Dios a través de la experiencia de otra persona, nos mantiene en este egoísmo, y no va a venir esto que estamos esperando, o que quizás no estamos esperando, porque muchas veces llegamos a un grupo no a buscar la recuperación, no a buscar esto, sino venimos a echar el agua, a la charla amena, al convivio, al club social. No venimos a estar atentos a una junta, a poder encontrar quizás hasta la solución en otra persona que está compartiendo, que hoy yo sé que Dios se va a manifestar en las voces de otras personas, en la historia de otra persona, y muchas veces no hacemos eso. Simplemente no estamos abriendo la puerta, que dice el tercer paso, para que obre la gracia de Él en nuestra mente y por lo tanto en nuestro corazón. Y esto evita, ¿verdad?, pues que pueda haber esta conversión, y mientras el alcohólico, el adicto, se mantiene en esta manera de llevar el programa, de pensar que eso es lo que está bien, ¿sí? Llegar a un grupo, juzgar, ver el defecto ajeno, que en eso somos muy expertos, ¿verdad? Se nos da mucho poder ver los defectos de los demás, menos los de nosotros. No nos damos cuenta que en ese momento no estamos permitiendo, no estamos abriendo esa puertecita, y no estamos poniendo atención. Yo recuerdo cuando llegué, tocaban la campanita, ¿verdad?, al inicio de la campana, y decían mente alerta, mente abierta, mente receptiva. ¿Precisamente para qué? Porque por ahí va a entrar. Dice algo que menciona el cuarto paso, ¿no? Vamos a encontrar una rendija por ese orgullo, ¿no? Una pequeña apertura por donde puede entrar. Y si estamos ahí en esa silla rebotando la terapia, pensando que al que se lo están diciendo es al de al lado, que yo no tengo de ese tipo de vivencias, no estamos permitiendo que precisamente venga este desplazamiento, salga todo esto negativo y entre algo positivo. No lo estamos permitiendo, no estamos abriendo lo que dice el tercer paso, esa puerta, que no estamos quitando ese cerrojo, seguimos con el egoísmo por delante. Vuelvo a repetir lo que decía a un principio, para que surja esta experiencia, esta conversión, esta transformación, debemos de salir de ese egoísmo. Dice el libro, ¿no? Debemos de abandonar el egoísmo, debemos de abandonar todo este tipo de defectos que no permiten la entrada a este poder superior. Y por lo tanto, hablábamos anteriormente, en un programa anterior, de la recaída, ¿no? Cuando no le estamos permitiendo a Dios que haga el trabajo, cuando no estamos escuchando a los alcohólicos, aquellos que nos pasan el mensaje, que por medio de ellos, Dios se manifiesta. Por eso no puede venir esta transformación. Sí, es bien importante, padre. En esa parte yo también estoy en contra de esas cosas, de que no se le ponga la atención requerida a la junta. Y sí, como lo menciona, al momento de tocar la campana, y a final de cuentas para mí es como un ritual en el cual a veces hasta cierro los ojos justamente para
no estar volteando a ver los compañeros para que nada me distraiga, porque la mente de repente de un adicto es bien chingaquedito de repente, y ya volteas a ver al compañero que está al lado, de enfrente, y ya empiezas a ver los defectos, que no se cortó el cabello, que su playera esto, su playera aquello. Entonces yo en lo personal lo que hago es ponerme a disposición, hago unas 3 respiraciones al inicio de la junta y cierro mis ojos justamente para concentrarme y olvidarme de todo lo que dejé afuera también, y exclusivamente estar en la junta. Sí, como comentaba hace rato, la misma literatura nos lo dice, que el alcohol, al entrar en nosotros, al consumirlo, o la droga, transforma en ese momento nuestra vida, nuestra personalidad, adquirimos otra personalidad. Igualmente, cuando entra la gracia en nosotros, hace lo mismo, transforma nuestra personalidad en seres egoístas, a seres compasivos, seres nobles, bondadosos, agradecidos. Esta es la transformación, esta es la conversión, y poder empezar a hablar de lo que está sucediendo en esta nueva vida que se nos ha sido otorgada, poder hablar de las cosas que estamos encontrando, que estamos descubriendo en esta nueva vida. Esta es la parte de pasar el mensaje, esta es la parte de decirle a alguien, yo era esta persona y ahora soy esta. Esta es la parte de lo que es espíritu contra espíritu, de poder vivir una conversión, de poder llevar la buena nueva al que todavía está sufriendo, porque es muy cierto, al inicio el alcoholismo y la drogadicción son placeres de la carne, es alegría, es felicidad, pero con el tiempo todo esto va siendo devastador. El cuerpo del alcohólico se va deteriorando, la mente se va deteriorando, la salud por lo tanto se va deteriorando. Llega un momento que ya no es grato beber, que tenemos que beber, como dice el cuarto paso, para apagar pasiones, o bebemos para despertar pasiones, o tenemos que beber para poder vivir, o bebemos porque ya lo que queremos es morir, extinguirnos, y lo pasa lo mismo con la droga. Y esta parte de ahora decir quién era yo antes y quién soy ahora, en este momento, después de haber experimentado y después de haber dejado que Dios obre a través de los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, estos 12 pasos que es el programa espiritual que nos lleva precisamente a vivir esta gracia, y gracia es un regalo que se nos otorga por el esfuerzo, por el tiempo, por el dinero, por la entrega, por la honradez hacia un programa que el día de hoy no lo podemos pagar con nada. La única manera que nos dicen, la única manera que puedes regresar lo que se te dio es transmitirlo a otro alcohólico. Esta es la parte de la transformación. Esto produce, lógicamente, a través de saber que el alcoholismo estaba produciendo desgracias en los hogares, en las familias. También podemos ver que Alcohólicos Anónimos produce también felicidad, ¿sí? Puede producir alegría, ¿sí? En las familias, al ver que el alcohólico se está recuperando poco a poco. Es un aliciente para la familia, es un respirar y un descanso en la familia. Yo soy de una manera de pensar que dice una de las tradiciones que los látigos del alcoholismo nos orillaron a llegar a AA, pero también mi manera de pensar, mi punto de vista es de que también la familia se arrastró en todo este alcoholismo, en toda esta drogadicción, y que al fin de cuentas hay familia que se ha mantenido ahí, que no ha perdido la fe, que ha creído en esto, que ha
ha llegado a agradecer que existe esto, ¿no? Que existe un programa. Y es que es algo maravilloso, padrino, como cuando ya nadie confía en ti, cuando ya todo el mundo te desahució, cuando ya te ven perdido, te ven ya básicamente al borde de la muerte. Es algo maravilloso como solamente un grupo te puede levantar de eso en donde has caído. Es algo maravilloso como a través de una junta, a través de pertenecer, de ese sentido de pertenencia a AA, puedes a final de cuentas volver a recuperar la confianza, volver a recuperar posiblemente familiares también, y a final de cuentas algo muy importante es la dignidad, porque es lo que perdemos, o sea, perdemos la vergüenza, perdemos la dignidad, y recuperar eso es algo pues bien bonito. Sí, el programa tiene también 12 promesas en las cuales pues es el resultado de la práctica que se ha obtenido a través de practicar estos 12 pasos, en los cuales pues es la manera, vuelvo a repetir, cómo Dios nos ayuda, cómo se manifiesta en nosotros. Y ahorita lo que decías, ¿no? Lo que recuperar las relaciones interpersonales que se han afectado, que se han dañado. Algunas, es muy claro el paso 9, ¿eh? Algunas no se van a recuperar, algunas se van a recuperar, y también para eso nos prepara el programa, también para eso vivimos una transformación, para no decaer nuevamente, porque las cosas quizás no se están dando como uno quisiera que se dieran, porque va a haber relaciones que dice ahí es mejor ni tocar esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a despertar ese orgullo, ¿no? Herido de las personas a las cuales lastimamos por la parte del alcoholismo y la drogadicción. Y también dice, pero tenemos la oportunidad de crear nuevas relaciones, tenemos la oportunidad de poder experimentar un nuevo camino, conocer alcohólicos que se están recuperando, conocer alcohólicos que en su momento los viste llegar y viste cómo estaba devastadora su vida, y ver hoy cómo poco a poco se está volviendo a recomponer todo esto a través de la práctica de un programa, porque vuelvo a aclarar, nosotros como personas de tiempo no somos quienes salvamos a los alcohólicos, no somos quienes por un consejo, por una sugerencia, no somos los que los educamos, no somos quienes vamos a hacer lo que solamente Dios puede hacer, y no nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es hablar de nuestro punto de vista, cómo éramos y lo que nos ha acontecido y cómo somos el día de hoy. Eso es lo único que nos dice el libro. Nosotros solamente somos portadores de un mensaje de vida, porque hoy estamos con vida, porque hoy regresamos de la guerra y regresamos vivos, y desafortunadamente hay quienes ya no regresaron vivos de esa guerra, y nosotros hemos vivido la gracia. Esa es la parte de la transformación. Eso es lo que hoy podemos llevar y poder decir a los demás que todavía están sufriendo que sí se puede. Esto es lo que el programa, a través de esta lucha, de esta batalla que nosotros no hemos podido vencer, y que por eso precisamente es necesario concebir a un poder superior, en mi caso es Dios Jesucristo, quien puede hacer ese trabajo, quien pueda lograrlo, quien pueda hacer ese milagro de poder transformar al adicto, ¿sí? Y sí, justamente aquí, continuando con la lectura de hace un rato, dice aquí, lo que Jung estaba diciendo y que coincide profundamente con los 12 pasos, es que el alcoholismo es una enfermedad del alma. Por eso, el paso más importante no es dejar de beber, sino abrirse a una experiencia espiritual transformadora. No importa cómo la llames, poder superior, Dios, el universo, lo divino. Lo esencial es reconocer que uno solo no puede, pero con la ayuda de algo mayor sí es posible. Aquí también es importante mencionar la palabra, ¿no? La palabra puede servir para destruir
y puede servir para construir. La intención tiene mucho que ver también, pero la palabra, cuando existe la humildad, cuando existe el aceptar, el reconocer la equivocación o el error o la falta, la palabra puede sanar a alguien desde el momento de poder reconocer y decirlo: me equivoqué, lo lamento, una disculpa, un perdón. Este tipo de palabras, cuando están acompañadas con la humildad, sin soberbia, sin orgullo, cuando son acompañadas con la sencillez, cuando son acompañadas pero con la emoción, cuando realmente salen del corazón, este tipo de palabras sanan a la otra persona. Por eso, y esto es parte de una conversión, de una transformación. Cuando tus palabras ya no son para destruir a alguien más, cuando tus palabras ahora sirven para sanar a alguien más, es la manera como la espiritualidad fluye, es la manera como Dios obra a través de ti para poder ayudar a otro alcohólico. Hay veces que estas palabras quisiéramos que llegaran, que las escucharan nuestra familia, pero también nos damos cuenta que a veces Dios no nos va a dar esa parte de poder decir: ¿sabes qué? Te voy a utilizar, vas a hablar para que tu familia regrese para esto. No, yo soy de la manera de pensar que si Dios a mí como alcohólico me hubiera regresado todo en un momento tan rápido, yo no estuviera aquí definitivamente, porque quizás eso es lo que, no quizás, sino yo iba buscando. Hoy sé que todo se va a dar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la palabra tiene un peso grande, no por algo es un don del alcohólico, el don de la palabra, para poder llevar el mensaje. La palabra, a través de ser llevada a través de ese sentimiento y de esa emoción, es sanadora para otro alcohólico. No te imaginas cuánto poder puede tener una palabra de este tipo para ayudar a alguien. Cuando viene algo que está escrito en precisamente el lenguaje del corazón, a través de romper con este resentimiento, a través de romper con este odio, a través del reconocimiento sincero, eso es lo que puede ayudar a que otro alcohólico sane. Y eso es transformación. Y eso es parte también de la atracción, ¿no? De lo que menciona el programa, ¿no? Que esto no es de promoción, esto es de atracción. A final de cuentas, de esa espiritualidad que irradias como alcohólico ya en recuperación, esa palabra de decirle al que aún sufre que sí se puede, que sí hay una esperanza, que AA ha logrado cosas impresionantes en mí. Eso es lo maravilloso de esta espiritualidad y de esta atracción, que es lo que se vive en día a día en AA. Así es que nosotros simplemente somos un conducto, un instrumento de Dios que a través de nosotros Él puede llegar a otro alcohólico. A través de lo que nos ha permitido vivir, como es una experiencia tan devastadora como es las adicciones, es como podemos llegar a otro alcohólico, a otro drogadicto, y que eso, ¿verdad? Pues simplemente nos hace el agradecer lo que es el servicio que hoy se nos otorga, como es el llegar a otras personas que todavía están sufriendo. Y esto es la parte de la espiritualidad, ayudar a otro para que tú seas ayudado. Es algo que nos mantiene sobrios, es algo que nos mantiene, ¿sí?, dentro de un grupo con un solo objetivo, que es el bienestar común de todos los adictos. Esta es la parte espiritual, la unidad. La unidad dice que en la unidad está Dios,
Dice que si no existiera o que si la unidad fuera terminando, el corazón de AA dejaría de latir, y en la unidad está el poder para podernos recuperar los adictos. Cuando la unidad muere y viene la separación, todo acaba, todo se culmina, y esta unidad del hombre con Dios nosotros la vivimos a través del alcohol. Hace rato lo mencionabas, felicidad, beber, tener felicidad, buscar a Dios en nuestro corazón o sentir a Dios en nuestro corazón a través de una emoción llamada felicidad. Es algo que los adictos buscamos, una sed de Dios, dice el libro, una sed de Dios, una sed de ser feliz, que la buscamos en el alcohol, pero que ahora el programa también nos lleva a ella, 12º paso, la alegría de vivir, y que ahora lo hacemos a través de ¿qué? De la práctica, de la ayuda, de ser feliz al ver a otros recuperarse, ¿sí? Así como antes éramos capaces de invitar, de gastar toda la quincena, de llegar sin dinero a casa, por invitar a los otros que estaban contigo, un trago, la droga, y culminar en abrazos, en fiesta. Hoy podemos decir, ¿verdad?, que a través de esta espiritualidad podemos llegar a esta parte de ver a otros recuperarse, de ver a otros levantarse del estado físico, mental y emocional en el cual se encontraban, poder tender la mano al que todavía sufre. Hay que ser muy claros, debemos de ser a veces recios, a veces debemos de hacer directos, debemos de decir con la verdad y no apapachar con la mentira. Debemos de ser este tipo de espiritualidad en la cual es el camino que nosotros se nos ha mostrado y seguimos mostrando. Entonces, para ir cerrando este tema de la espiritualidad, para ir viendo, ¿verdad? Y más que nada para aquellas personas que piensan que la espiritualidad se basa en la religión, no es así. La espiritualidad, y quiero mencionar, la fe de los adictos no es la misma fe de una persona que no es adicto. La fe de los adictos se llama confianza. La fe de los adictos se llama concebir a un Dios salvador. Poniéndome en sus manos, Él me va a salvar, Él me va a ayudar, ¿sí? Voy a ser fiel testimonio del día de hoy, el milagro más grande del mundo, Alcohólicos Anónimos, y que también la fe de un religioso no es diferente a la fe de nosotros, porque nosotros estábamos culminando nuestra vida, estábamos terminando con ella, queríamos morir. La mayoría de este tipo de alcohólicos o adictos queríamos morir, queríamos terminar, queríamos extinguir, simplemente ya no queríamos saber nada de este mundo, y el día de hoy estamos aquí reunidos, el día de hoy, y podemos dar testimonio de este tipo de espiritualidad, que es sentir algo diferente a lo que antes sentíamos. ¿Quieres comentar algo antes de terminar? Es muy importante mencionar que todo eso que buscábamos en el alcohol o en la droga, esos vacíos que intentábamos llenar con nuestro alcoholismo o nuestra manera desenfrenada de drogarnos, todo eso que buscabas en eso o sigues buscando, lo vas a encontrar en Dios, lo vas a encontrar en la espiritualidad. Es la única manera en la cual verdaderamente vas a encontrar una solución a todo eso que nos aturde. Y también es importante mencionar que tarde o temprano, dice en la misma literatura, cada alcohólico regresará a su religión. Cada alcohólico regresará a aquella religión que en algún momento se abandonó, que se dejó de creer, porque al final de cuentas el programa de los 12 pasos nos lleva a concebir un Dios amoroso, un Dios salvador. Y cuando nos damos cuenta que los equivocados, los que malentendimos, los que creímos en algo falso fuimos nosotros, pues retomamos simplemente el sendero, retomamos el camino y nos damos cuenta que es necesario concebir, que es necesario tener un poder superior más grande que nosotros
porque es el que día con día nos mantiene a salvo. Y con esto nos despedimos en este podcast, y pues los esperamos cada semana. Vamos a estar sacando un capítulo diferente, precisamente con el único objetivo que es llegar a las personas que todavía están sufriendo, seguir pasando este mensaje por medio de este medio. Y pues les agradecemos, les invitamos a que se suscriban a nuestro podcast, a nuestro canal Mentes Brillantes PPQ. Y pues nos despedimos. ¿Quieres despedirte? Y recordarles también, padrino, que somos un centro de recuperación, de rehabilitación en contra del alcoholismo y la drogadicción en la ciudad de Querétaro. Si necesitas ayuda, puedes contactarnos, y recordarte que pues hay una solución. Así es. Eso por mi parte ha sido todo, y nos vemos el próximo programa. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias por haber mirado este video. Suscríbete a nuestro canal. No olvides dejar tu like a este video. Primer paso, Querétaro, PPQ.